Notarán durante el video que hemos tomado partes de la película La Novena Revelación, también de la película Powder, y imágenes de los chakras iluminados. Cuando vimos esos trabajos vimos que estaban tan bien realizados, que estaban diciendo lo que nosotros queríamos decir y que ellos lo habían hecho antes, que nos pareció justo darles un homenaje a ellos publicándolos nosotros. Queremos agradecer a esa gente que hace tanto tiempo que está trabajando por difundir el conocimiento y estar despertando conciencia en toda la humanidad. También durante la realización de este video tocamos el tema de la educación. Al tocar ese tema nos dimos cuenta de que es muy importante, más importante de lo que nosotros quizá nos habíamos previsto. Y el material que teníamos era mucho y muy importante, por lo cual decidimos que el próximo video sea sobre la educación. Lo mismo nos pasó con el tema de la economía. Al ir viendo lo que era la economía y la ecología del mundo, dijimos que necesitábamos un video exclusivo para eso, y eso queda para un próximo trabajo. No creemos que la transición sea algo que va a tener un tiempo de duración, sino que va a ser eterna, como también va a ser eterno el nuevo paradigma, en el sentido de que va a ser una cosa de constante cambio, porque Dios es cambio y el universo es cambio. Entonces nosotros vamos a entrar en ese cambio constante y no va a haber una cosa fija. Por ejemplo, en el tema del dinero, esperamos que el mundo, el universo, la sociedad en que vivamos no necesite dinero, y en un plazo corto deseamos que fuera ya, pero sabemos que no va a ser inmediatamente, que va a haber todo un proceso hasta que la sociedad aprenda a vivir sin dinero, y así podríamos referirnos a todas las cosas. Vamos a entrar en un mundo donde los cambios van a ser las cosas más constantes, algo que podríamos dar como que ya empezó desde los años 50, donde lo que nos damos cuenta, los que nacimos en la década del 50, hemos notado unos cambios muy grandes en la humanidad. Recordemos que nosotros cuando nacimos en los años 50 recién aparecían los primeros televisores blanco y negro, que no se soñaba ni siquiera con la computadora y con muchas cosas que hoy están 50 años después. Es decir, y estos cambios de evolución se van a acelerar aún más en el futuro. Cuando él, sea cual fuere de los dioses, hubo dispuesto ordenadamente de este modo y resuelto aquella masa caótica, y la hubo reducido, resuelta de este modo, a partes cósmicas, empezó moldeando la tierra como una bola poderosa para que su forma fuera la misma por todos lados. Y para que ninguna región careciera de sus formas propias de vida animada, las estrellas y las formas divinas ocuparon el suelo del cielo. El mar correspondió a los peces relucientes para que fuera su hogar. La tierra recibió a los animales y el aire móvil a los pájaros. Luego nació el hombre. Todos los animales van con la cabeza baja y fijan su mirada en el suelo. Pero él dio al hombre un rostro levantado y le ordenó que estuviera erecto y que elevara sus ojos al cielo.
El ser humano tiene la tendencia natural de crear para tribus, clanes, comunidades fueron las primeras formas de convivencia. En la actualidad lo encontramos viviendo en grandes urbes, gigantescas ciudades y en menor cantidad en pueblos y aldeas. Muy pocos viven en forma ermitaña. Casi en su totalidad están unificados por los múltiples medios de comunicación: radios, televisión, internet. Para que la convivencia sea posible de esta forma, fue necesario crear normas que establecieran pautas de interrelación. Estas pautas hoy se conocen como leyes o reglamentos, que constituyen lo permitido o prohibido para estar dentro de la sociedad. Quien no las respete puede quedar excluido o expuesto a distintos castigos, según la gravedad del delito. Estas leyes se originan en creencias que tienen en común los integrantes del nucleamiento con respecto a cómo es el mundo, el universo y el sentido de la vida. El ser humano siempre se preguntó: ¿por qué? ¿Para qué? Siempre buscó el origen y la meta de estar en la Tierra, de estar vivo. Según las respuestas que fue hallando y creyendo como correctas, fue modificando o no los usos y costumbres de la sociedad para que cumpliera con la finalidad que creía, debía y quería alcanzar. En todos los registros históricos, de todos los tiempos, de todos los pueblos y razas, aunque no tuvieran contacto entre sí ni supieran de su existencia, la meta del ser humano ha sido trascender la vida en la tierra para unirse a otra forma superior de ser y del ser. El humano nunca consideró la vida que lleva en la tierra como meta final de su existencia. Esta creencia común a todos dio origen a las religiones. Cada grupo o raza moldeó la suya según su conocimiento y fe, creando así los paradigmas dentro de los cuales desarrollar su paso por la tierra. Creemos que vivimos en el mundo, pero en realidad vivimos un paradigma en el mundo. Cuando hablamos de paradigmas, hablamos de costumbres, de filosofías, de pensamientos, de creencias que forman una sociedad.
esta sociedad se basa en ellas para ir creando su vida. El paradigma que vivimos hoy, en el año 2008, está basado en creencias que tienen más de 2000 años de antigüedad. En ese entonces se creía que la Tierra era el centro del universo, que todo el universo estaba creado simplemente para que el hombre lo viviera, lo gozara, que el hombre era el centro de la creación divina. Esta teoría, que fue creada por Aristóteles, era el fundamento de la filosofía. Se creía que la Tierra estaba sobre una tortuga que nadaba en un océano y había 4 pilares, los atlas. Hoy sabemos que todo eso es mentira. La Tierra es uno de los planetas más chicos de un sistema solar de 12. En realidad es el cuarto, es decir, más chico que la Tierra es Mercurio, Marte y Plutón. Todos los demás planetas son más grandes. Este sistema solar es apenas uno entre 250 millones de sistemas iguales que tiene la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una entre millones. Entonces, hoy sabemos que el hombre no es el centro del universo. Creemos que es necesario que este paradigma cambie. El paradigma así formado se basa en el concepto del humano como un ser material separado del espíritu, y alcanzar a ese espíritu es la meta final de su vida. Así surgieron entidades que se adjudicaron el tener la llave que abre la puerta que conduce a dicho espíritu, y solo la usarán para que atraviesen por ella todos aquellos que respeten fielmente su doctrina, la cual, en el caso reinante en Occidente, destacaba que había una sola vida, es decir, una sola oportunidad, y que ya habíamos accedido a ella en pecado original. Con estas creencias, el ser humano de hace 1700 años se vio a sí mismo como un ser abandonado y despreciado por Dios, que a su vez era su única esperanza de salvación. Ese disminuido valor sobre sí mismo permitió que unos pocos señores de la nobleza y dignatarios de la Iglesia esclavizaran a la humanidad. Podría decirse que casi hasta la actualidad. Durante este tiempo fueron perfeccionando sistemas que mantuvieron al humano en la oscuridad del miedo. Este se creyó limitado solamente a su cuerpo. Este humano así adaptado se cree impotente ante el esquema de vida planteado por los poderes políticos y eclesiásticos, los cuales reprimen cualquier posible alteración al orden por ellos establecido. Así vimos a la Inquisición durante centurias torturar y quemar a cualquiera que expusiera ideas o descubrimientos científicos que rompieran o amenazaran su estructura de poder. Cuando en el Concilio de Nicea se crea lo que es la base de la doctrina católica, se da forma al libro hoy conocido como la Biblia, se adopta también esta teoría geocéntrica de Aristóteles como la filosofía, como la verdad insoslayable. Y en base a eso se crea todo el paradigma de vida que estamos hablando. Más adelante, Galileo comprueba que esto no es cierto, pero la Iglesia, en lugar de reconocer el error, decide tratar de censurar a Galileo y hacer que esta verdad no sea difundida, en la creencia de que si esta verdad se sabe, ellos que se creían los dueños de la palabra de Dios iban a quedar desacreditados, y de esa forma Dios iba a quedar desacreditado. Y creemos que ese fue un error muy grande, porque tampoco es el único error en el que se basa toda la filosofía católica, como iremos tratando de ver más adelante. Cuando hablamos de Iglesia Católica, lo hacemos porque es la Iglesia que predomina en este momento, es la filosofía que domina en esta parte del planeta donde vivimos nosotros. Y queremos aclarar que no es que sea un ataque a la Iglesia Católica, lo que hacemos es ver errores que tienen en su concepción, errores que son comprensibles cuando se originaron, porque se originaron con estos conocimientos.
El problema, el gran error, es no haber reconocido los errores e ir evolucionando junto con los conocimientos que fueron avanzando, tanto científicos como espirituales, durante estos milenios. En la época de la crucifixión se comete quizás uno de los errores más importantes de la doctrina católica, por lo menos a mi entender. Pablo y todos los de esa época entienden la crucifixión de Jesús como la de un sacrificio para perdonar los pecados. Yo me pregunto, un Dios que necesita que su Hijo, y su Hijo bueno, sea crucificado para perdonar los pecados, ¿sería un buen Dios? Creo que hay algún error de interpretación que es comprensible en esa época donde los sacrificios eran algo habitual. Hoy podemos ver que la interpretación de la crucifixión debe ser otra. ¿Por qué Jesús aceptó ir a la cruz? ¿Qué nos quiso demostrar? Él podría haberse librado de eso. Sabía que no necesitaba ser crucificado para que los demás seamos perdonados. Creo que lo ha manifestado en otros escritos como Curso de Milagros, es que él, al ir a la cruz, lo que quiere demostrar es que el cuerpo no es nada y no tiene ningún valor, y que no tenemos que temerle a los que solo pueden matar el cuerpo, frase que él usa muchas veces durante la Biblia. En esos momentos, Pablo interpreta ese hecho como un sacrificio, como dijimos antes, algo que era acostumbrado en los pueblos en ese momento. Pablo era un gran difusor de la iglesia hebrea, de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Él va a Jerusalén a castigar a los cristianos porque no seguían el Antiguo Testamento. Entonces todo lo que interpreta, lo interpreta desde sus conocimientos del Antiguo Testamento, y entonces comete este error. El error es mantener el error y no corregirlo cuando nos podemos ir dando cuenta de que es un error. En la actualidad, la física cuántica ha hecho descubrimientos que permiten reconocer los errores cometidos y así corregirlos para el futuro. Hablar sobre los cambios de paradigma en este principio del siglo XXI nos retrotrae a unos pensamientos filosóficos realmente muy apasionantes que están relacionados con lo trascendental y lo divino, y es por primera vez en la historia de la ciencia que ocurre este cambio. Es cierto, hay mucho regemor, hay mucho, parcialidad en el ámbito científico, pero lo que va a cambiar sin lugar a duda son los temas que van empujando a través de la física cuántica y todos los descubrimientos que se están realizando. Creo que estamos asistiendo ya al cambio de paradigma. Creo que sin cambio no podríamos seguir siempre de la misma forma. Dios mismo es cambio. No es una idea, porque Dios es una idea movible, o sea, es una energía en movimiento. Dios es una energía en movimiento, o sea que todo es movimiento. Si no hay movimiento, ni Dios mismo estaría entre nosotros. Y si hay algo que es verdad, es que Dios existe y que nosotros somos parte de Él. Una cosa importante para tener en consideración es que los seres humanos, cuando aprendemos algo nuevo, lo aprendemos o lo absorbemos desde lo que ya sabemos, de lo que ya está incorporado en nuestra mente. La comprensión se suma a lo que ya sabemos. Entonces, nunca podemos entender lo nuevo totalmente limpio, sino con lo viejo. Esto se lo dijo Jesús en su momento cuando dijo: no eches vino nuevo en odres viejos, porque se pudrirá y lo reventará. Tenemos que desaprender todo lo aprendido para aprender lo nuevo. Si bien en la religión llamada cristiana hubo muchos cismas y muchas divisiones, ninguno de ellos profundizó en este cambio. Todos fueron cambios más bien de forma, más bien de estructura, de doctrina, de ceremonia, pero de la doctrina, la base crucial, que sería la comprensión de la crucifixión y la comprensión de que Dios no es castigador, sino que Dios es amor, esa idea no ha cambiado, sino que las más o menos 20.000 filosofías o religiones o creencias cristianas que hay en este momento, todas ven a Dios como un castigador y a Jesús como alguien que se ofreció en holocausto por todos los demás. Voltaire dijo que Dios creó al hombre, luego el hombre lo creó a Dios.
el hombre lo crea a Dios a su imagen y semejanza. Entonces lo crea como un ser rencoroso, un ser vengador, un ser castigador. Esa es lo que es el hombre en realidad, es decir, el hombre se espeja en su creencia de Dios. Esa creencia de Dios, la cual nunca es corregida, es mantenida en el tiempo, instala el miedo, porque un Dios vengador, un Dios castigador, un Dios tirano, un Dios a veces impredecible, que castiga hasta sin previo aviso, podríamos decir, como ocurre muchas veces en el Antiguo Testamento, siembra miedo y la gente vive atemorizada. Y en ese miedo es por la cual la Iglesia y los distintos poderes políticos pueden dominar al hombre. Queremos pensar que esto no fue hecho a propósito, sino que forma parte del error general en que vivió la humanidad hasta este momento. Entonces vemos que la física cuántica abarca todo, desde las partículas subatómicas, los condensados, todo lo que tenga que ver con la parte de informática, los microchips, las computadoras, los celulares, incluso Internet, que está avanzando nada menos que 1.800.000 páginas por día, el famoso ciberespacio, es otro universo. Entonces vemos que la física cuántica lo único que le falta, digamos, englobar en esto es lo sagrado, ¿no? Si la física cuántica llegara a englobar lo sagrado,